Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Yo sé que estamos acostumbrados a leer este capítulo de Getsemaní en abril, en Semana Santa. Estamos acostumbrados a escuchar un mensaje de la crucifixión y de la pasión de Cristo para los días de Semana Santa. Pero la palabra de Dios no es para un día especial, no es para un tiempo específico. La palabra de Dios es para todos los días. Y hoy puso Dios en mi corazón esta palabra que no me pensé ni me imaginé, y esta palabra confirma lo que ha estado ocurriendo. Mateo capítulo 26, versículo 36, dice que Jesús llegó con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Este mensaje lo titulamos Un lugar llamado Getsemaní. Un lugar llamado Getsemaní, los dos. Un lugar llamado Getsemaní. Hermanos míos, Getsemaní es un huerto. ¿Y qué es un huerto? Un huerto es un lugar, una parcela determinada de tierra, donde nosotros sembramos verduras, legumbres, frutas. Y ese huerto es cercado con vallados. Y es un lugar de frutos. Pero Getsemaní está ubicado en el monte de los Olivos. Es un lugar donde Jesús aparentemente frecuentaba con sus discípulos. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceitunas o prensa de olivares o olivares prensada. Me puse yo a averiguar y a investigar un poquito de esto. Cuando uno cosecha el oliva, que se ve mucho en España, esto tiene que ser procesado en una máquina, artesanalmente o industrialmente. Pero, cual sea los casos, si es de manera artesanal, esta fruta o este oliva tiene que ser prensado. ¿Qué es esto de ser prensado? Tiene que ser aplastado. Tiene que ser, hermano, con toda presión, con toda fuerza. Y esa máquina va girando y el oliva que está dentro de esa prensa es triturado, aplastado hasta su máxima expresión para sacar, ¿qué cosa? El aceite de oliva. Cristo es ese aceite
tuvo que ir al Getsemaní, al monte, a subir esa cuesta de los olivos para ser triturado, para ser aplastado. Me gusta más la palabra aplastado, porque prensado lo va haciendo una presión muy fuerte a tal punto de que el oliva cede y saca lo dentro que es el aceite. Definitivamente, Cristo es ese oliva que al ser apresado sale esa sangre, sale ese fruto y ese oliva que no solamente es usado para la alimentación, sino es usado incluso para sanar. Es usado incluso para la digestión y para una serie de situaciones en la salud. Yo quiero compartirte un poquito de algunas simbologías del Getsemaní. Todo en la Biblia, exactamente todo en la Biblia son simbologías. Un nombre es una simbología. Una persona, un animal, un árbol, un objeto, todo lo que aparece en la Biblia está allí puesta para una enseñanza, para una instrucción, para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento incluso pues de nuestra vida personal. Getsemaní, entonces, es el lugar derivado del arameo, donde dice prensa de aceite, donde era pues allí procesado, usaba eso para exprimir las olivas y extraer el aceite. El nombre del huerto en el Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús se reunía frecuentemente. El lugar tradicional estaba totalmente vallado y mantenido como jardín en la ladera noreste del Monte de los Olivos. Aparentemente pareciera que esta huerta era de uno de los discípulos o uno de los amigos de Jesús, porque una huerta no era un lugar silvestre, un lugar así de selva, así de naturaleza propiamente producto de la creación. Era un lugar que el hombre había protegido y cuidado y pertenecía. Por lo tanto, era un lugar donde Jesús frecuentaba. Y me llama la atención que las últimas 24 horas Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos. No se encontraba Jesús en las laderas de la montaña. No se encontraba Jesús precisamente en una casa, en un palacio. Jesús empieza su ministerio y termina su ministerio en un monte. El monte representa el lugar de la cumbre, el lugar de encuentro con Dios, pero también un lugar donde hay que morir. Fue allí que pasó una parte de la noche después de la última Pascua. Después de la última Pascua, Él subió a ese lugar difícil que es la montaña. Allí es donde sufrió de la perspectiva de tener que apurar la copa que era difícil beberla. En nuestras vidas debe haber Getsemaní. ¿Quién dijo que este camino que Dios os ha llamado a estar era un camino de flores y era un camino de rosas? Dice el Señor que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y dice el Señor en su palabra: si vosotros queréis ser mis discípulos, tomen su cruz. La cruz no es un día en Gandía, resort. La cruz no es
un día de turismo en París. La cruz es sencillamente un sufrimiento y un dolor. Dice la Biblia que el discípulo no es mayor que su Señor, que su Maestro. Y si vosotros sois discípulos, tenemos todos que atravesar el Getsemaní. Pareciera que estos mensajes que estamos compartiendo en estos últimos domingos, pareciera que son mensajes un poco desesperanzadores, un poco no halagadores, pero es lo que siento que Dios nos está hablando a la iglesia. Quiero compartirte con esto algunas cosas que Dios puso en mi corazón. Lo primero, el Getsemaní es el lugar donde tus oraciones no han sido respondidas como tú quieres o como te gustaría. Llevo con mi familia aquí prácticamente 1 año y 6 meses de rodillas aquí en el altar, cada mañana hasta el mediodía. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ha sido bien duro. Salir en las mañanas con el frío. Salir aquí y llegar temprano. Y a veces estar solamente el pastor. Después viene mi esposa. Después viene otro. Y son 5 o 4 personas. No ha sido fácil. Pero yo no sé a qué cristianismo se está enseñando a nivel del mundo. Pero el cristianismo que yo estoy viendo es un cristianismo que dice el Señor que ancha es la puerta, pero angosta o estrecha es el camino que lleva a la vida eterna. La puerta es ancha, porque cuando la puerta es ancha, todo el mundo puede pasar sin tener que sufrir apretones, ni caídas, ni molestias. Pero cuando la puerta es estrecha, por ser estrecha, pocos son los que lograrán entrar. El Señor en su palabra dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor para que envíe obreros a la mies. Esto, hermanos, es sencillamente Getsemaní. Pasa de mí esta copa. Antes de decir estas frases, Él llegó al Getsemaní. Y al llegar allí, puso a los 11 discípulos. Lo dejó allí. Y se fue a un lugar. Pero en otra escena se encuentran Pedro, Juan y Jacobo. De los 11 se encuentran 3. Y aquí Él empieza a abrir su corazón. Empieza a angustiarse. Empieza a entristecerse. Empieza a llorar. No es bueno llorar en tu intimidad con todo el mundo, porque todo el mundo no lo entiende. El propio Jesús tuvo que sacar de los 11, porque uno debería estar allí y no estaba, y ahora lo vamos a ver. Estaban 11, con él 12, con el Señor 13, con Dios 13, con el Espíritu 13. Y saca de esos 11 a Pedro, Juan y Jacobo, y le dice: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sabe? La palabra
entristecer o triste en griego significa upeo, que es un sentimiento de afecto, de demasiada tristeza o demasiado tristeza profundo. Y eso tú no lo puedes compartir con toda la gente, porque toda la gente no te va a entender. Y aún esa poquita gente que aparentemente te puede entender, no podrán comprender la profundidad de la tristeza tuya de Getsemaní. Y dice, aquí empezó a angustiarse, que en griego significa ademoneo, que es una perturbación, una inquietud profunda, una depresión profunda en que se encontraba Jesús. ¿Por qué? Precisamente porque él sentía la lucha y el peso. Y deja a Pedro, Juan y Jacobo, a los tres, y se va a otro lugar y empieza a orar. Y dice, Padre, si no puedes pasar de mí esta copa, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es la copa? La copa es el peso del pecado y las enfermedades, los dolores que estaba sintiendo él en ese momento, porque estaba a punto de hacer completamente, o decir tetelestai, completamente hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo que estaba Jesús, todavía le faltaba tiempo hasta llegar a las últimas 24 horas en el Getsemaní y después ser levantado y ser crucificado. Pasa de mí esta copa. Había una lucha en Jesús entre beber la copa y no beber la copa. El beber la copa era el plan de Dios. ¿Qué era el beber la copa? El padecer ese sufrimiento que no tenía por qué padecerlo. El experimentar esa agonía, el experimentar esa depresión profunda al punto que como la prensa para el olivar era presionado su cuerpo, su hombre interior, al punto de que el sudor no era un sudor natural, era un sudor muy espeso. Eran gotas de sangre que salían de sus poros, de su cabeza. ¿Sabe, iglesia de Dios? Y hoy día, con una pequeña prueba que estemos atravesando, nos queremos morir, un periodo corto de tiempo que no tenemos trabajo, de que las cosas no salen como pues estoy orando, abandonamos y decimos que Dios no existe, que Dios se ha ido de mi vida, que Dios no existe porque mira que tanta pobreza, tanta crisis, tanto esto. Son los momentos más difíciles de los 33 años que se cree vivió Jesús en la tierra. Dios entiende cómo te sientes y tiene un plan para tu vida. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese plan tiene que ser procesado por esa prensa que te comprime hasta sacar la esencia de ese perfume y de ese aceite que en un episodio lo llama el Señor nardo y en este episodio lo llama oliva. Es el lugar donde tus oraciones no han sido respondidas
como tú quisieras. Y no son respondidas como tú quisieras, porque sencillamente Dios sabe el plan mejor que tú. Dios sabe el plan mejor que tú. Tú tienes idea del plan, un pantallazo del plan. Pero el plan no solamente lo conoce Dios, sino que Él lo diseñó. Él es el autor del plan que creó para tu vida. Por eso, iglesia de Dios, como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto, aunque las vacas no den mantenimiento, dice el profeta, yo con todo me alegraré en Jehová. Amén. Yo con todo me gozaré en Dios. No voy a negarle, no voy a maldecirle, no voy a retractarme, aunque esto me lleve hasta la muerte, por amor al que murió por mí. Lo voy a hacer. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor. Si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. El mundo os aborrece porque vosotros no sois de este mundo. Son españoles de una tarjeta, pero tu verdadera ciudadanía no es española, no es dominicana, no es cubana. Tu verdadera ciudadanía es la celestial. Amén. Por lo tanto, iglesia de Dios, si tienes que pasar sufrimiento y dolor con tal de ser presado y comprimido para que te parezcas al autor de la vida, pues dice Pablo, con gana y con gusto lo haré. Porque para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y dice el Señor, porque cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo queremos salvar nuestras vidas? No teniendo compromiso, no queriendo sufrir en Dios, no queriendo pasar el proceso en Dios, sino al estilo del mundo. Buscar la solución del mundo. Por eso el apóstol dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor. La segunda enseñanza que nos enseña de Getsemaní. Getsemaní es donde las personas más cercanas no te pueden ayudar. Habrá momentos que ni el pastor te pueda dar un consejo a ti, no te podrá ayudar. Para que se vea que el pastor de pastores no es Juan, ni Felipe, ni Marcos terrenal. El pastor de pastores es Jehová, mi pastor. Amén. Es el lugar donde ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos te podrán dar satisfecho. Nada podrá satisfacerte. La única satisfacción viene de ese aceite que es Jesucristo. Como los discípulos de Cristo orarán por ti durante un tiempo, pero luego se cansarán y lo dejarán. Pastor, ore por mí. Hermana, ore por mí.
hermanita, por favor, lleve a mi madre en oración. Sí, lo harán. Pero después se olvidarán. Y finalmente, ¿quién que tiene que orar? Tú tienes que orar. Porque no podrán ayudarte. Y Jesús hace la escena de donde su discípulo llega a ellos y los encuentra cargados de sueño. Mateo 26, 41 dice: así que no podéis velar y orar conmigo una hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Nadie puede ayudarte. Si has venido a pasar un rato en la casa del pastor, lo disfrutarás. Pero ni el pastor te puede ayudar. El único pastor que te puede ayudar es el pastor de pastores. Amén. Jehová de los ejércitos. Amén. Dice el Señor en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Si estás buscando la ayuda del hombre, hermanos, estás en mala dirección. Dice: Dios es el único que nos lleva de nuestra mano. Es el único que recoge tus lágrimas en su redoma. Es el único que entiende cada fibra de tu corazón. Es el único. ¿Sabe? Hay momentos tan difíciles como el Getsemaní, que uno literalmente quiere morirse. Y no es que uno dejó de ser espiritual, pero es una señal de que necesitamos pasar nuestro Getsemaní. Algunos su Getsemaní está allá abajo, en la llanura. El huerto lo ponen allá abajo. Pero el verdadero Getsemaní no está en la llanura. ¿Dónde está Juan Miguel? La montaña. Está en la montaña. Allá hay que subir la cuesta. Allá hay que pagar un sacrificio. Allá subir a cuesta requiere mucha energía, mucha fortaleza. Ahí va a estar Dios, esperando, aunque tú no sientas a Dios. Y fue allí. Oh Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, no es fácil. El tercer significado del Getsemaní. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. El tercer significado del Getsemaní es el lugar de oración. Hermano, ¿podríamos tener un mensaje hoy? ¿De qué? Un mensaje de gozo, de fe, de sanidad, milagros. Pero este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para la iglesia. Getsemaní significa oración. Nadie quiere hablar de oración. Nadie quiere hablar de oración. ¿Quién quiere hablar de Getsemaní? ¿Sabe?
Los domingos las iglesias se abarrotan. Aquí porque no somos muchos miembros. En casi todas partes del mundo, la iglesia es pequeña, ya no cabe porque ese día demasiada gente llega. Las iglesias grandes no caben porque son demasiada la gente que llega. Pero vea un culto de oración. Vea un culto de oración. ¿Cuántos están allí de rodillas, clamando a Dios, derramando su corazón delante de Dios, pidiendo a Dios fuerzas, pidiendo a Dios liberación, pidiendo a Dios sanidad, pidiendo a Dios restauración, pidiendo a Dios por tu abuela, pidiendo a Dios por tu padre, por tu marido, por tus hijos, por tu vecino, por tus enemigos, pidiendo a Dios por España, por Panamá, la nación que fuera, pidiendo a Dios por el gobierno? ¿Cuántos están allí de rodillas? Se puede contar con los dedos de la mano. Pero un culto de alabanza y de gozo y de saltadera, ahí no cabe la gente. Por eso que nadie quiere hablar de Getsemaní, porque Getsemaní es oración, pero oración con dolor. Oración con sufrimiento. ¿Quién quiere hablar de sufrimiento? Pastor, por favor. Cristo sufrió por nosotros la cruz para que usted esté hablando de sufrimiento. Hable de la resurrección, del poder divino. Por favor, pastor. Hable de nuestra herencia que tenemos en los cielos. Pastor, usted está hablando mucho de quebrantamiento. Actualícese. Iglesia de Dios, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿no lleva? Fruto. Para vivir la vida cristiana hay que pasar la prensa del olivar. Tenemos que morir. Hay que llorar. La iglesia debe tener quebrantamiento. La iglesia tiene que padecer dolor, sufrimiento, para que veamos los frutos que hay en el huerto de Getsemaní. Velad y orad conmigo 1 hora, para que no entréis en tentación. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando sufrimos, cuando hay pruebas, dolor, es cuando menos oramos. Y es todo lo contrario. Cuando más dolor hay, cuando más sufrimiento y más prueba hay, más tenemos que orar. ¿Por qué? Porque está escrito: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. La carne es débil. La carne no quiere orar. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere hacer sacrificio. La carne quiere comer los chuletones. La carne quiere comer el pollo. La carne quiere comer el cerdo. La carne no quiere sufrir. Por eso hay que orar. Hay que velar. Y velar es un nivel profundo de la oración. Es estar despierto espiritualmente, hablando ante los ataques del enemigo. ¿Qué dice el Señor? Someteos a Dios. Resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a someternos a Dios? ¿Y cómo vamos a resistir al diablo si no a través de la oración? Alguien que me diga. Que voy a esperar al diablo con un bate en la puerta cuando va entrando a mi casa. ¡A ver, diablito! ¿Cómo? Si no a través de la oración. Alguien dijo por allá, lo que pasa es que la oración, tantas horas orando, como que tanta hora orando allí. ¿Qué es porque la carne no quiere? Tantas horas en el ordenador, tanta hora en el televisor, tanta hora en el partido, viendo ese partido. Qué tristeza y qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Y se encuentra en la Biblia, y lo leemos en la Biblia, pero hay otro tipo de cristianismo. Por eso, Iglesia de Dios, tenemos que dejar nuestras retóricas, nuestras quejas, nuestra picaresca y ponernos a orar. Y vuelvo y repito, una oración de Getsemaní. No es la misma oración de Jesús en Getsemaní que la oración que tuvo con los 5 panes y los peces, que levantando la mirada al cielo, oró y bendijo los panes y se multiplicaron. No es la misma oración y se escribe igual. Es una oración con dolor, con sufrimiento. Mira lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Velad y orad, 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice el versículo, Juan estaba tan triste, dice, hasta la muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que esa tristeza y esa agonía no era una tristeza de que, bueno, no te miró bien tu marido y te quedaste triste. No. Esa tristeza, esa agonía, era una tristeza que solo con la agonía y la tristeza él podía morir. La oración es necesaria. Si te sientes triste, ora. Si te sientes con dolor, ora. Si te sientes solo, sola, ora. Si te sientes que la enfermedad te está atacando, que no puedes más, ora. Si te sientes abandonada, todos tus amigos, amistades, familiares, no están allí para sostener tu brazo. Si te sientes sola, ora. Es la oración el recurso más grande que Dios dejó para la humanidad. Nosotros lo tenemos como uno de los recursos para, resolvernos. Ese recurso más grande que Jesús usó en los momentos más difíciles y tristes, llenos de dolor, en esa cruz. Aleluya. Iglesia de Dios, hay que orar.
¿Cuándo hay que orar? Hay que orar en todo tiempo, con toda clase de oración. Usted ve que los jueves venimos a orar. A veces oramos todos juntos, individual. A veces gritamos, a veces oramos en silencio. ¿Por qué? Porque la oración no tiene un mecanismo insólito. Uno, patrón, no. Dice Pablo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en oración de acuerdo, oración de dos en dos, orando sentados, parados, caminando, orando en silencio, orando con las manos levantadas, orando en el Espíritu, gimiendo, clamando a Dios, gritando a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Orando postrado, llorando, haciendo un espectáculo, pues eso es oración. No creas que mi oración es aquí, ya me voy. No, eso no es oración, es un mero formalismo. Eso es un programa que tú cumpliste. O tú vienes a orar, tú vienes a derramar tu alma delante de Dios como lo hizo Ana. Ana derramaba su alma delante de Dios al punto que el pastor la mira y le dice: mujer, digiere tu vino. No, mi señor, esta sierva no está borracha, ni nada parecido. Esta sierva ha derramado su alma delante de su Dios. Amén. Hermanos míos, cuando tú vienes a orar, tú vienes a ser sincero. No es tiempo para estar mandándolas para allá. No. Ve al grano, ora. Dile a Dios lo que tienes en tu corazón. Dile a Dios la tristeza que hay allí. Sé sincero. No mandes pajarito por allá. Ve ahí al altar y ora y dile a Dios: estoy triste. Dame fuerzas. No puedo. Las cosas, Señor, no están saliendo bien. ¿Qué quieres que haga? Y si es necesario orar esas mismas palabras. ¿Por qué Jesús la oraba? Porque no tenían palabras más. Cuando uno está triste, uno no tiene ni palabras para decirle a Dios. Amén. Y oró las mismas palabras. Pues, ¿quién dijo que es vana repetición venir a orar lo mismo? Pues entonces Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, oró vanas palabrerías, porque en ese Getsemaní 3 veces oró las mismas palabras. Y aquí hay un secreto de la oración. Cuando vas a orar, sé sincero. Señor, si no hay otra manera de no tomar esta copa, me lo repito, la copa es el pecado, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad que le estaba sintiendo, porque nosotros pecamos y tenemos dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque por causa del pecado. Si no, nuestra cabeza hubiera sido una cabeza inmortal. Iglesia, él sentía ahí en ese momento luchas, tentaciones, debilidades. Pero fue sincero. Si no puedes hacerlo de otra manera, en pocas palabras, Jesús está diciendo: Señor, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero beber esta copa. Yo no la quiero. Nadie quiere sufrir y morir. Y menos cuando tú no eres culpable. ¿Quién? Si siendo culpable, se va a preguntar a los padres de Ruth y José. ¿Ah? Aún en la encuesta, aún la tanta prueba, no me está negando que no. Ahora, ¿cuánto más, hermanos míos, estando en lo correcto? Y él dice: si no hay otra manera de no beber esto, si no hay otra manera, pues no se haga como yo lo quiero. No se haga como yo quiero. Hermanos míos, no es como tú quieres. No es cuando tú quieres. No es a tu antojo. Es cuando Dios quiere. Y es como Dios quiere. Si es necesario que tienes que ser crucificado, hermanos, para que otros puedan ver la luz de Cristo, pues tienes que hacerlo. Si es necesario ponerte como una alfombra, para que la luz de Cristo resplandezca en tu alrededor, pues hazlo. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva frutos. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder
en la oración? ¿Cuánto estamos dispuestos a decir, Señor, cedo, Señor, no voy a pelear más, hazlo como tú quieres hacer? Es por eso que muchas veces nuestra comunión con Dios es limitada. ¿Por qué? Porque está cargada de muchos sentimientos. Me hicieron, el culto está aburrido, el culto está largo, ese pastor que grita. O sea, estamos ensimismados en nosotros. ¿Y Dios qué? La obra de Dios qué? Lo que Dios hizo en la cruz qué? El yo, el yo, el yo, el yo y el yo. Y al fin y al cabo, no tenemos una vida de frutos porque no oramos. Oh Señor, ayúdanos. Hermanos, cuarta enseñanza, y voy terminando. Getsemaní es donde sientes todo el peso de la voluntad de Dios. Es, a pesar que todos no lo están entendiendo, a pesar que es tan fácil haberlo entendido y no lo entendí y no lo entendió la persona, y tú te sientes solo con el peso de la voluntad de Dios. Pues si tú sabes qué es la voluntad de Dios, hazlo, aunque te sientes que estás cargando una tonelada tú solita y los demás no te pueden ayudar, porque no lo pueden ver o no lo quieren ver. Hermanos míos, el peso del pecado lo llevó Cristo. Si Cristo no obra de esa manera y nos lleva ese peso, hoy no estaríamos nosotros aquí. ¿Cuántas cosas no ocurrirían en tu vida, o al contrario, en los tuyos, si tú no llevas el peso para que otros sean libres, para que otros nazcan, para que los milagros surjan? Pero es necesario morir. Aleluya, Señor. Y termino con esto último. En el versículo 46, 47 y 48. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Getsemaní también significa el lugar del arresto injustamente y el de la traición. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que te han inculpado injustamente y tú sientes que qué injusticia, sientes que, Dios mío, ¿cómo el mundo puede ser tan cruel? No solamente ella, sino todos dicen que fui yo, o todos me inculpan, y tú sabes que no es así. Pues Jesús lo pasó en Getsemaní. No solamente el arresto, sino el lugar de la traición. ¿Y qué traición? Porque si me traicionara la vecina Margarita,
Y el vecino Pancho, bueno, total, son mis vecinos. Pero que te traicione uno de los que come contigo, y bebe contigo, y camina contigo. Eso es lo que más dolor trae al corazón. Hermanos míos, si usted no tiene este Getsemaní claro, su cristianismo no es un cristianismo bíblico. Necesitamos llorar en medio de la traición, literalmente, como niños, pero saber que después de allí nos levantaremos resucitados. Amén. Por eso, amado mío, no importa si el hombre te haya fallado, no importa si el hombre te haya decepcionado, sigue poniendo tu confianza en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque los que miraron a Jehová fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero ¿cuántos están dispuestos a pasar una traición? ¿Quién? ¡Yo! ¿Cuántos estamos dispuestos a ser arrestados como un vil, como el monstruo de Cleveland que tenía 3 chicas secuestradas por 10 años, le hizo hijos, toda esa locura, en su casa? El monstruo este, ¿sabe? A los justos también les suceden calamidades. Y si no estamos dispuestos a subir a la oliva y estar en el Getsemaní, no vamos a ver la gloria de Dios. Por eso, termino diciendo, hermanos míos, no deje de orar. Siga orando. Siga poniendo su mirada en Dios. Siga poniendo su esperanza en Dios. Él no falla y Él no nos va a dejar. Bendito sea el Señor. Luchar y contender, si es posible, con uno mismo para ver la gloria de Dios. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.